Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los trastornos de la personalidad. En primer lugar, quiero destacar que los trastornos de la personalidad son condiciones complejas que van a involucrar patrones de pensamiento, patrones de sentimientos y por supuesto los comportamientos inflexibles y desadaptativos, ¿verdad? Que van a causar un malestar muy significativo y un deterioro en el funcionamiento social, laboral y en otras áreas importantes. Abordar su comprensión y tratamiento requiere desde una perspectiva multifacética que va a integrar las neurociencias, inclusive la psicofarmacología. La investigación neurocientífica ha avanzado significativamente en la identificación de las bases biológicas subyacentes a la personalidad y sus trastornos. Si bien no existe una sola causa biológica para los trastornos de la personalidad, se han identificado varios factores que van a contribuir, por supuesto, a su desarrollo. En primer lugar, estaremos hablando de la genética. ¿Por qué de la genética? Porque existe una predisposición a ciertos rasgos y por ende a los trastornos desde la perspectiva biológica y genética. Estudios de gemelos y adopción han mostrado la heredabilidad de algunas dimensiones de la personalidad, como la impulsividad, la búsqueda de novedad y la evitación del daño. La investigación se enfoca en genes específicos que van a regular los neurotransmisores y sus receptores. En segundo lugar, los neurotransmisores. Se ha implicado desregulaciones en varios sistemas de neurotransmisión. En primer lugar, hablaremos de esta serotonina, de esta hormona, que en sus niveles bajos se van a asociar con impulsividad y agresión, inestabilidad emocional y comportamientos autodestructivos. Los síntomas comunes en el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad hemos podido observar niveles bajos de serotonina. Por el contrario, la dopamina, que es otro neurotransmisor, que está implicada en todos los sistemas de recompensa, de motivación y de cognición, y que alteraciones en la dopamina van a contribuir a la generación de rasgos como la búsqueda de sensaciones, la desinhibición y en trastornos van a estar presentes como el esquizotípico o en síntomas de distorsión de la realidad. Tenemos otro neurotransmisor importantísimo, que es la noradrenalina, que está relacionada con la regulación del estado de ánimo, la ansiedad y la respuesta al estrés. Ahora hablaremos de la estructura y de la función cerebral, de algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, estaremos hablando de la corteza prefrontal, especialmente, ¿verdad? La corteza prefrontal dorsolateral y ventromedial, que son cruciales para la toma de decisiones y el control de los impulsos. Inclusive, yo voy más allá en la regulación emocional y el juicio social. Entonces, cuando nos encontramos anomalías estructurales y funcionales en esta área, vamos a ver, por supuesto, problemas serios de la personalidad. Por ejemplo, en el trastorno límite de la personalidad se han encontrado alteraciones en la conectividad funcional de redes neuronales que van a estar implicadas en la emoción y la cognición. Otra área importantísima en nuestro cerebro es el sistema límbico, el sistema emocional. Estructuras como la amígdala, que está involucrada en el procesamiento del miedo y la emoción, el hipocampo, la memoria, que está sujeta, ¿verdad?, a las funciones del hipocampo, la regulación del estrés, pueden mostrar disfunciones, contribuyendo a la disregulación emocional y a la sensibilidad del abandono. Otra área importante es la plasticidad neuronal, la forma en que nuestro cerebro, y esto es importante que lo conozcamos, que lo procesemos y que lo guardemos, es cómo el cerebro se adapta y puede cambiar en respuesta a las experiencias. También va a jugar un papel importantísimo la plasticidad neuronal en las experiencias adversas tempranas que pueden moldear circuitos cerebrales y que pueden aumentar la vulnerabilidad a los trastornos de la personalidad. Y por supuesto no podemos dejar a los ambientes, a los factores ambientales, al factor ambiente y a los factores epigenéticos. ¿Por qué? Porque la interacción entre la genética y el ambiente es fundamental, juega un papel importantísimo. Y de ello hablaremos, ¿verdad?, con el ejemplo del estrés crónico. Recordemos que el trauma en la infancia, los estilos de crianza inadecuados van a contribuir a la expresión génica, lo que se conoce como la epigenética, que va a modificar el desarrollo de nuestro cerebro y esto puede aumentar el riesgo de que el ser humano desarrolle un trastorno de la personalidad. Hay un factor importantísimo y no está de más, ¿verdad?, nombrarlo.
la psicofarmacología, la función en los trastornos de la personalidad. Es importante destacar que la psicofarmacología no trata el trastorno de la personalidad en sí mismo, ya que no existe, ¿verdad?, un fármaco único aprobado para esta categorización diagnóstica. Sin embargo, los medicamentos son utilizados para abordar los síntomas específicos y las comorbilidades que van a acompañar a los trastornos de la personalidad y que causan un malestar significativo en el ser humano. Entonces, la psicofarmacología es en general un complemento a la psicoterapia. Es la forma principal y más efectiva de tratamiento para el acompañamiento y esto es importante, no debe suministrarse por máximo de un máximo de 3 meses. Los principales tipos de psicofármacos utilizados son los antidepresivos, ¿verdad? Conocidos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y lo más comúnmente utilizado para tratar la disforia, la irritabilidad, la impulsividad y la agresión. Y los síntomas frecuentes, ¿verdad? El trastorno límite de la personalidad y otros trastornos, ejemplo de los antidepresivos, tenemos la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. Otros antidepresivos pueden ser útiles para la depresión comórbida y la ansiedad. En segundo lugar, los estabilizadores del estado de ánimo, lo que se conoce como los anticonvulsivantes, sí, que se van a utilizar justamente para modular la labilidad afectiva, la impulsividad y la agresión. Son particularmente útiles en el trastorno límite de la personalidad, donde las fluctuaciones intensas del estado de ánimo son prominentes. Ejemplo, tenemos la motrigina, el valproato, el topiramato y la carbamazepina. Esto puede reducir la ira y la reactividad emocional. También tenemos los antipsicóticos, ¿verdad? Los conocidos también como neurolépticos, principalmente los antipsicóticos atípicos de segunda generación, se van a usar en dosis baja para tratar síntomas como la desorganización del pensamiento, la paranoia, las distorsiones perceptivas transitorias, la impulsividad severa y la desregulación afectiva, especialmente también en los trastornos esquizotípicos de la personalidad, pero también en los trastornos límite de la personalidad. Dentro de ellos tenemos la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y el aripiprazol. Pueden ser útiles para la reducción de la ansiedad y la ira. Y por supuesto los ansiolíticos, las benzodiazepinas, que van a ser utilizadas para trabajar la ansiedad aguda y el insomnio. Sin embargo, óigase bien, su uso debe ser cauteloso debido al riesgo de dependencia, de sedación y el potencial de aumentar la impulsividad en algunos individuos como trastornos de la personalidad que padecen de este trastorno de la personalidad, pero lo que no se recomienda es para un uso largo o prolongado en el tiempo. Otros medicamentos para la ansiedad no benzodiazepínico pueden ser preferibles. Consideraciones importantes en la psicofarmacología. Es importante que hay que individualizar el tratamiento. La elección de fármaco depende de los síntomas predominantes del paciente y de sus comorbilidades. Hay que evitar la polifarmacia, ¿verdad? Siempre que sea posible, se debe buscar simplificar el régimen de medicación debido al riesgo de interacciones y efectos secundarios. Otro aspecto importante es la monitorización, ¿verdad? Hay que monitorizar. Es crucial, ¿verdad? La supervisión por parte de un profesional de la salud para ajustar la dosis, evaluar su eficacia y, por supuesto, poder manejar los efectos secundarios que todos lo sabemos, estos medicamentos causan efectos graves secundarios en el organismo del individuo. Otro aspecto importante es la adherencia, ¿verdad? Esa adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque la pobre adherencia es un desafío común en este tipo de población, lo que va a subrayar la importancia de una buena relación terapéutica y la educación del paciente y sus familiares. Y es importante destacar, hablar, ¿verdad?, de que el medicamento jamás va a sustituir a la psicoterapia. La psicofarmacología busca estabilizar los síntomas para que el paciente pueda beneficiarse más plenamente de las intervenciones psicoterapéuticas, que son factores fundamentales para abordar los patrones de personalidad adaptativos a largo plazo. En resumen, ¿qué podemos decir de los trastornos de la personalidad desde una perspectiva neurocientífica? Nos va a ayudar a entender las vulnerabilidades biológicas. La psicofarmacología, por su parte, nos permite ofrecer herramientas para aliviar el sufrimiento sintomático y así poder facilitar el proceso terapéutico que busca la reestructuración de la personalidad en sus dos ejes, mente-cuerpo. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad. No te olvides de darle like y de compartir.
este podcast. Nos vemos en una próxima oportunidad.